Atención al duelo entre perros por un panda. Por este panda. Ha cogido el viejo de la casa, el señor Jackie, el que está a la derecha. Y ahora está desafiando a Hugo y a mí para que intentemos robarle el panda. Pero bueno, esto no es nada importante. Lo importante es que había tirado el panda por ahí para que lo buscaran. Y estaba pensando en el verbo buscar, ¿no? Que en inglés, si miráis el diccionario, tenéis la palabra search. Pero también hay un phrasal verb que podemos utilizar para decir buscar. Mi pregunta es, ¿sabéis cuál es ese phrasal verb? ¿Sí? ¿Y sabéis qué es realmente un phrasal verb? Pues hoy vamos a hablar de ello. ¡Let's go! Bueno, pues el phrasal verb al que hacíamos referencia antes de la intro, el verbo buscar, es look for. Esa sería la respuesta correcta. Y el tema de hoy es phrasal verbs, que es, por cierto, un tema gramatical muy común y muy presente en la gramática inglesa, pero que quizá demasiado, si bien se usan cada día, a nivel oral especialmente. Los phrasal verbs es una combinación de palabras en las cuales queremos pues, expresar alguna cosa y normalmente se utilizan de un modo informal. Es decir, que cuando tenemos que elaborar textos formales, textos digamos complicados, no usamos phrasal verbs. Digamos que es un tipo de lenguaje específicamente para la calle, el pueblo, las conversaciones mundanas. Eso que quede claro. Pero son muy presentes, se utilizan muchísimo. ¿Por qué no funciona? Ahora. Bueno, la definición un poco correcta a nivel gramatical sería que un phrasal verb es la combinación entre un verb y un particle. El verbo puede ser en presente, pasado, futuro, present continuous, un verbo conjugado o no, puede ser en infinitivo también. Y un particle. ¿Qué es un particle? Bueno, es bastante sencillo. Un particle es una preposición. Lo que pasa es que se le llama particle porque a nivel semántico y a nivel gramatical tienen una función muy diferente a la de preposición. Pero visualmente es una preposición. Hay muchas preposiciones en inglés como en cualquier otra lengua. Tenemos pues up, down, in, on, out of, over, from, off, con doble F, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso sería un phrasal verb. Sería esta combinación. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos aquí, dos frases. La primera es un verbo normal. She gave him money. Tenemos el verbo gave en pasado. ¿Qué significa dar? Ofrecer, dar. Pero en cambio, en la segunda oración tenemos un phrasal verb. She gave him up. Tenemos esta combinación entre el verbo gave y el particle preposición up. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones, cuando utilizamos un phrasal verb, bueno, un verbo con una preposición, sobre todo si están juntos o muy cerca entre sí, el significado cambia radicalmente. Por eso los phrasal verbs son importantes y también muy presentes. En este caso, give up, este give no significaría dar,
sino que en este caso give up tiene diferentes significados. Uno es el de dejar a alguien o dejar de hacer algo. En este caso no, también podría significar que pierdes la esperanza de que alguien llegue, no contabas con él y al final aparece. Bueno, pues depende del contexto, puede significar una cosa u otra. Lo que quiero que entendáis es que cuando utilizamos esta preposición en función de particle junto con el verbo, el significado cambia radicalmente. O sea que podríamos decir que un phrasal verb es un verbo más una preposición que cambia el significado del verbo. Eso sería un phrasal verb. Tenemos dos tipos de phrasal verbs, básicamente, los separable y non-separable, que más o menos como podéis intuir, unos se pueden separar y otros pues no se pueden separar. En el primer grupo, separable, os he puesto dos oraciones con, digamos, el mismo ejemplo. Tenemos aquí el phrasal verb write down. Lo tenemos en present continuous, I am writing. Fijaros cómo tenemos el objeto, que es the number, ¿vale? Writing down, write down significaría apuntar. Como es separable, podemos separar el verbo con el particle. I'm writing the number down o I'm writing down the number. En este caso, el orden no altera el producto y el significado no varía. Y es gramaticalmente correcto porque es un verbo, un phrasal verb, perdón, separable. En el caso de los non-separable, obviamente, es necesario que verbo y participio, verbo particle, vayan siempre juntos. Siempre, siempre, siempre juntos. Como en este ejemplo, que es cuidar, look after, no se puede separar. Con lo cual, si hacemos referencia a alguien o a algo, a un objeto, tiene que ir detrás. I'm looking after Maria. I'm looking Maria after. Es incorrecto. Estamos separando el verbo con el particle y no se puede. ¿Cómo podemos distinguir entre uno y otro? No hay ninguna norma establecida. Es cuestión de leer, hablar, practicar y a base de rutina y a base de repetición, uno más o menos ya irá intuyendo si son separables o no. Google es una gran ayuda. Google pues siempre ofrece listas. Podéis poner phrasal verbs separable list o phrasal verbs non-separable list y ahí tendréis la lista de los más comunes. Y para finalizar, deciros que, como ya sabéis, cuando usamos un objeto, podemos utilizar el objeto en sí, que podría ser una persona o una cosa, o podemos utilizar los object pronouns, que son estos que veis aquí en pantalla, me, you, him, her, it, us, you o them. ¿Qué pasa? Tenemos este ejemplo aquí en azul y rojo con el phrasal verb make up, que significa inventar. Ella siempre inventa una historia. She always makes a story up. O she always makes up story, porque es un separable phrasal verb. ¿Qué pasa si queremos sustituir una historia por eso? ¿No? Por inventarlo, es el lo. Pues utilizaremos la palabra it, ¿no? Es una cosa en singular, y solo podríamos tener una opción. En este caso, el object pronoun siempre va entre el verbo y el particle. En el caso de que sea un separable phrasal verb. Si no se pudiera separar, el object pronoun se pone detrás. Se pone después del adjetivo. De la preposición, perdón. Pero si se pueden separar, siempre en el medio. Nunca detrás de la preposición. Sería completamente incorrecto. Y así
En principio estos serían los phrasal verbs. Hay muchísimos y estoy seguro que en el futuro saldrán muchísimos más porque digamos que son fáciles de inventar. Se coge una palabra con una preposición, más o menos la intuición te hace, si estás imaginando un phrasal verb, pues darle un significado concreto. Y como siempre, la lengua es muy viva, la lengua es movible y bueno, las conversaciones pues al final hacen que una palabra pues adquiera significado y popularidad dentro de la sociedad. Así que bueno, simplemente pues práctica, 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 práctica y memoria. Es el único secreto, requisito, que en verdad es lo que siempre digo, ¿eh? Y ya mencioné en mi primer vídeo sobre consejos de inglés que una de las bases para aprender idioma es la repetición. Repetición y el ahínco, el trabajo. Pues eso, los phrasal verbs. Sí, una cosa que no he dicho simplemente. Normalmente es una preposición, pero hay veces que es más de una. Normalmente es una, pero pueden ser dos, algo común, y hasta tres preposiciones. Lo que pasa que eso quizás sería lo más raro. Y esto es todo, amigos. Espero que más o menos se haya podido explicar con claridad. Atención, que el panda se ha caído al suelo, se le ha escapado al señor Jackie. Es un momento de tensión. A Jackie no sé qué le pasa, le viene un ataque de tos y bueno, lo habéis visto, ¿no? Se vuelve a apoderar del panda. Bueno, pues esto ha sido todo, amigos. Aquí voy a dejar a los perros con el panda para que se peleen. Uy, esta tos mala que tiene el perro. Y bueno, espero que hayan entendido lo que es un phrasal verb. Es un tema muy difícil, un tema complejo e interminable, pero que bueno, con la práctica, la lectura sobre todo, pues se puede ir mejorando y aprendiendo. Como siempre, caja de comentarios por si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta y contestaremos lo más deprisa posible. Muchas gracias y que les vaya bien todo. ¡Adiós!